Hola a todos y bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast. Hoy abordaremos un tema fundamental, doloroso pero urgente, la violencia por razón de género y los retos de la igualdad. Vivimos en un mundo donde hablar de derechos humanos, respeto e inclusión ya no es opcional, es una necesidad. Y en este contexto vamos a hablar sobre la violencia de género. No solo es importante, sino también un acto de responsabilidad social y de empatía colectiva. Quizá algunos piensen que este tema no los afecta indirectamente, pero la verdad es que todos somos parte de este problema de una forma u otra, como víctimas, como testigos, como parte de una cultura que muchas veces, sin darnos cuenta, normaliza la desigualdad. Por eso, este espacio no busca solo informar, sino también invitar a reflexionar sobre lo que podemos hacer desde lo individual y lo colectivo para construir un entorno más justo. Hoy me acompañan mis compañeros Carlos Daniel Granados Molina, Oscar Leoner Barbosa Rangel, Patricia Menchaca Hernández y yo, Jesús Emilio Fernández Rodríguez, en el cual vamos a analizar qué es la violencia de género, cómo se manifiesta, por qué sigue siendo tan común, qué barreras enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad y qué se puede hacer para alcanzar una verdadera igualdad e inclusión. Esperemos que este episodio no solo les aporte información, sino también una perspectiva que los motive a cuestionar, transformar y actuar. Porque la igualdad no se logra solo con leyes, se construye con la voz, las decisiones y las acciones que cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Para empezar, debemos entender que la violencia por razón de género se refiere a cualquier tipo de daño o sufrimiento. Puede ser físico, sexual, psicológico o simbólico ejercido contra una persona debido a su identidad de género. Esto quiere decir que no solo es la violencia contra las mujeres, aunque ellas son las principales víctimas, sino también lo sufren las personas trans, no binarias y cualquier persona que desafíe las normas de género tradicional. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta violencia está vinculada con las relaciones de poder históricamente. Las desigualdades entre los hombres y mujeres tienen como objetivo controlar, subordinar o castigar a quienes no cumplen con los roles tradicionales. No se limita a la violencia física, sino que también incluye el acoso, la discriminación, la incivilización, la violencia institucional, digital y simbólica. Por ejemplo, cuando una mujer es despedida por embarazarse o cuando se le niega a una persona trans el acceso a servicios médicos básicos. Eso también es violencia de género. Así es, Oscar. La violencia de género tiene raíces profundas y estructurales. Entre las principales causas encontramos el patriarcado, como un ejemplo, un sistema que privilegia a los hombres y subordina a las mujeres y a otras identidades, o estereotipos de género, como pensar que las mujeres son débiles o que los hombres no deben llorar. Educación sexista también. Desde la infancia se nos enseña a normalizar las desigualdades, la impunidad. Muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza en las instituciones. Y las consecuencias son devastadoras. Según la ONU, mujeres, una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. Muchas más sufren violencia psicológica que no siempre se denuncia. Y las víctimas pueden desarrollar depresión, ansiedad, estrés postraumático, perder oportunidades laborales, educativas y hasta ser asesinadas. En México, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía señala que se reportan más de 10 feminicidios diarios, y eso sin contar los miles de casos que no se registran. La violencia también tiene un impacto económico. El Banco Mundial estima que representa una pérdida de hasta el 3.7% del PIB en algunos países.
Exacto, Patricio. A pesar de los avances en leyes y políticas públicas, todavía enfrentamos muchos retos para lograr una verdadera igualdad de género. Uno de ellos es la brecha salarial. Las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. Según el Foro Económico Mundial, además, hay menos mujeres en cargos de liderazgos políticos, empresariales o científicos. Las que llegan a esos espacios muchas veces enfrentan más cuestionamientos y acoso que sus colegas hombres. También está el reto de la educación con perspectiva de género. Aún hay mucha resistencia a que se enseñe igualdad en las escuelas, lo cual perpetúa la discriminación según UNICEF. La violencia de género también afecta el acceso de las niñas a la educación. Muchos abandonan la escuela por embarazos forzados o acoso o matrimonio infantil. La comunidad LGBTIQ también enfrenta violencia estructural. Flores Dávila y Maxise Dauch mencionan que las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas son sistemáticamente excluidas y discriminadas en el trabajo, la salud y la justicia. Gracias, Carlos. Para cerrar esta parte, me gustaría hablar del impacto social y legal que tiene la violencia por razón de género, así como de algunos avances importantes que, aunque no son suficientes, muestran que hay una lucha constante por lograr una sociedad más equitativa. En México, la violencia de género ha sido reconocida como un problema grave de derechos humanos. Según datos del INEGI, 7 de cada 10 mujeres han sufrido al menos un tipo de violencia a lo largo de su vida, y muchas de ellas no denuncian por miedo, desconfianza en las instituciones o por la normalización de la violencia en sus entornos. Esto ha llevado a que se impulsen leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, publicado en 2007, que establece medidas de prevención, protección y sanción de la violencia en sus distintas formas, ya sea física, sexual, psicológica, económica y simbólica. Esta ley es clave porque reconoce que la violencia no se limita al ámbito doméstico, sino que puede darse también en el trabajo, en la escuela, en la calle, en las redes sociales y hasta en el lenguaje que usamos. Otro punto importante es que la violencia no siempre es directa o evidente. Por ejemplo, la exclusión de las mujeres en ciertos espacios laborales, la brecha salarial, el poco acceso a cargos públicos o el uso del lenguaje sexista, también son formas de discriminación estructural. Por eso, como señala el Manual de Comunicación no sexista y de mujeres, necesitamos cambiar no solo leyes, sino también prácticas y discursos que perpetúen la desigualdad. También es necesario considerar a otros grupos que sufren violencia por motivos de género e identidad, como lo explican Flores Dávila y Macis Daige. Las palabras de la diversidad sexual enfrentan barreras enormes para acceder a los derechos básicos como la educación, la salud y el empleo. Esto nos recuerda que la lucha por la igualdad debe incluir a todas las identidades y orientaciones, no solo las mujeres cisgénero. Finalmente, quiero invitar a quienes nos escuchan a no quedarse con los brazos cruzados. Podemos empezar por cosas sencillas: cuestionar nuestros propios prejuicios, apoyar a las víctimas sin juzgarlas, consumir contenido responsable y no sexista, y sobre todo, educarnos constantemente, porque como sociedad solo podremos avanzar si todos y todas estamos dispuestos a desaprender lo aprendido y reconstruir una cultura basada en el respeto y la dignidad. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta aquí. A lo largo de este episodio hemos hablado sobre la violencia por razón de género y los retos para lograr una sociedad más igualitaria. Vimos que esta violencia no siempre es evidente. A veces se presenta como un chiste, una mirada, un comentario en redes, una oportunidad negada, un silencio impuesto. Y si bien los golpes dejan huellas visibles, las palabras y las actitudes quienes hieren, excluyen y perpetúan injusticias. Como sociedad tenemos mucho camino por recorrer. Y el cambio no empieza en los gobiernos ni en las instituciones. Empieza en nosotros, en cómo educarnos, cómo hablamos, cómo escuchamos y cómo actuamos. Esa parte del cambio no significa ser perfectos, sino estar dispuestos a desaprender
prejuicios y abrirnos a nuevas formas de convivencia. También es importante recordar que la igualdad de género no significa dar privilegios a unos y quitárselos a otros. Significa ofrecer las mismas oportunidades y el mismo valor a todas las personas sin importar si son hombres, mujeres, personas trans, no binarias, heterosexuales, homosexuales, bisexuales o cualquier otra identidad. Y no olvidemos que también los hombres deben ser parte de esta conversación. Cuestionar el machismo no es ir en contra del hombre, sino en contra de un sistema que daña a todos. Porque los estereotipos les exigen acallar emociones, demostrar fuerza y combatir entre ellos. La igualdad también los libera. Así que si este podcast te hizo pensar, compartir, enojarte o emocionante, te dimos el primer paso. Te invitamos a llevar esta conversación a más allá, a tu casa, tu escuela, tu trabajo, tus redes. Porque solo hablando, cuestionando y actuando podemos construir una sociedad más justa, vivir sin miedo, sin discriminación y con plena dignidad no sea una excepción, sino la regla. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.